Muy buenos días para todos, o buenas tardes, o buenas noches. Un día maravilloso, una nueva oportunidad para buscar del Rey, para escuchar su palabra, esa palabra de doble filo que entra en lo más profundo de nuestra alma, que nos vivifica, que nos transforma, que entra como espada, doble filo. ¿Para qué? Para sacar de nosotros todo lo que no sea de Él, para que cada día esa palabra vaya siendo grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cada día seamos moldeados por ese gran artesano, ese gran alfarero, para que cada día seamos realmente hijos del gran Rey, del poderoso Padre. Entonces en esta mañana vamos a compartir palabra, vamos a meditar en ella y vamos a llevarla por obra, porque la palabra, Él quiere que nosotros no solamente la escuchemos, sino que la llevemos por obra, que la practiquemos, porque cuando la practicamos, cuando la llevamos por obra, así le demostramos a ese Padre bueno que le amamos. Así le demostramos cuánto agradecimiento y cuánto amor tenemos para Él. Entonces, por eso es importante que nosotros lo amemos sobre todas las cosas, y el amarlo sobre todas las cosas es como dice en Juan 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, ¿cierto? Que es ahí donde cuando tú guardas los estatutos eres una persona justa. ¿Por qué? Porque estás guardando la ley de Yahweh, estás guardando la ley de nuestro Elohim, de nuestro Padre Celestial, de un único Creador que nos da vida y que hoy nos está dando una nueva oportunidad para respirar, porque estamos respirando, porque estamos con vida, y Él nos está dando esa oportunidad para buscarlo. Donde ahorita tenemos que aprovechar de esa hermosa bondad, de esa hermosa gracia, ese sacrificio tan perfecto que Él ha dado por nosotros, que dio su vida para darnos vida en abundancia, que derramó de su sangre para limpiarnos, para lavarnos, para restaurarnos. Ese gran Padre maravilloso que se desprendió de su divinidad para venir a morir por nosotros, para darnos que vida, vida en abundancia, para darle vida a quién, a todos aquellos que verdaderamente lo aman, a todos aquellos que verdaderamente se arrepienten de corazón, que tienen un arrepentimiento genuino, que no es de palabras sino de acciones, que verdaderamente quieren buscarlo, que verdaderamente quieren encontrar la verdadera felicidad que solamente viene de Él, porque recordando que todo vacío existencial que tiene cada ser humano no lo llena un hombre, ni una mujer, ni nada material, solamente lo llena el gran dador de vida, el gran Padre Celestial. Entonces en este día vamos a compartir palabra, vamos a tocar hoy el tercer mandamiento. Es muy importante que escudriñemos bien las escrituras, que meditemos en ellas, de que desmenucemos la palabra, que la volvamos a leer. Incluso cuando tú lees la palabra comprendes, ¿cierto? Y cuando la vuelves a leer vas a comprender más cosas de esa hermosa palabra, recordando que Él dice: todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras siempre están vigentes para todos los seres humanos, pues para los que realmente lo quieren buscar y quieren escuchar sus palabras. Sus palabras están vigentes, sus hermosas escrituras, esa hermosa palabra que está inspirada por el Ruach HaKodesh de Yahweh Sebaot, por el Espíritu Santo de Yahweh Sebaot. Lo digo así porque hay que tener humildad, paciencia con las personitas que apenas están aprendiendo lo que es el hebreo, lo que son las palabras, ¿cierto? Entonces hay que tener pacientes, ser pacientes, porque así como nuestro Padre Celestial ha sido paciente con nosotros y nos va enseñando paso a paso, asimismo nosotros cuando enseñemos, cuando llevemos la verdad, cuando ayudemos al otro, tenemos que ser muy pacientes, muy comprensivos, para que la otra persona también comprenda y entienda y conozca de la palabra, ¿cierto? De la verdad, de la única verdad absoluta, quien es Yeshua HaMashiach, la verdad de nuestro Mashiach, de nuestro Mesías, quien nos muestra cómo debemos de vivir, porque eso nos mostró nuestro Padre Celestial cuando vino a la tierra. Él nos enseñó el camino para seguir. Por eso Él dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla, ¿cierto? Él vino a cumplir lo que ya estaba escrito. Por eso
vamos a recordar que tanto desde el principio en Génesis, en Bereshit, se, se, se ve, habla de nuestro amado Yahshua, asimismo en Apocalipsis, ¿cierto? Asimismo se habla de él. Entonces es importante que nosotros escudriñemos y nos concentremos a escuchar y a grabar su palabra en nuestra mente y corazón para llevarla por obra, para que nuestra vida cada vez más obre de una manera justa, para que nuestra vida cada vez más obre por un camino correcto, por el camino estrecho, porque es estrecho, porque hay que esforzarnos, porque aquí vamos a ser atribulados, vamos a ser perseguidos, ¿cierto? Pero lo importante es que nos desprendamos de qué, de nosotros mismos, de que muramos a nuestra vieja naturaleza y seamos nuevas criaturas para Él. Entonces hoy vamos a tocar el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No uses el nombre de Yahweh en vano, porque es pecado, ¿cierto? No uses el nombre de Yahweh en vano. Entonces vamos a empezar a comprender. Vamos a ver que el tercer mandamiento fue dado a nuestro pueblo de Israel, ¿cierto? En el monte Sinaí. Pero este mandato también lo utilizaron quienes, los gentiles, aquellos que salieron de Egipto junto con Moshe. Es importante decirlo y anunciarlo. ¿Por qué? Porque también cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos egipcios también decidieron salir de ese paganismo, de esa idolatría, para seguir a quién, al Elohim de Israel. Y es ahora cuando también muchos gentiles se injertan al olivo, se injertan a Israel. ¿Para qué? Para ser también pueblo suyo y tener el único verdadero Elohim, quien es Yahweh Sebaot, quien es Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Uno solo, nuestro Padre Celestial, el poderoso Yod Hei Bab Hei, el Rey y dueño de toda la creación. Entonces vamos comprendiendo paso a paso su palabra y vamos conociendo más de su verdad. Entonces vamos a comenzar en la palabra de vida que es en Éxodo 20, versículo 7, dice: no dejarás sin castigo Yahweh tu Elohim, porque Yahweh no usarás a la ligera el nombre de Yahweh. Alguien que use su nombre a la ligera, ¿qué hace? Comete pecado, ¿cierto? Entonces, como sabemos, anteriormente, como sabemos, pues lo que nos está anunciando aquí la palabra es honrar a Yahweh, es respetarlo en nuestras vidas, donde muchos toman este verso como por ejemplo el nombre Baruch Hashem, pero es que sabemos que en este momento su nombre es revelado a nosotros. Se nos revela, su nombre es Yahweh Sebaot, quien es Yeshua HaMashiach, uno solo, porque Yeshua HaMashiach significa Yahweh es salvación. Entonces es muy importante que tengamos cuidado, que exaltemos su nombre. Incluso cuando decimos aleluya, aleluya quiere decir exaltado ya, exaltación allá. Entonces es importante que siempre en nuestras acciones, en nuestras palabras, exaltemos su nombre y lo respetemos, lo honremos. Por eso el mandamiento es no tomar el nombre de Yahweh en vano, ¿cierto? Entonces vamos a comprender lo que significa este mandamiento. ¿Qué es tomar el nombre de Yahweh en vano? Bueno, Yahweh nos hizo a imagen y semejanza suya, ¿cierto? Como está anunciado desde Génesis, y vamos a ir a Génesis. Génesis 1, versículo 26 y 27, dice así: entonces Elohim dijo: hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Así Elohim creó al hombre a imagen, Elohim lo creó, macho y hembra, y él los creó, ¿cierto? Miremos que él nos hizo a su imagen y semejanza. No solamente vamos a ver que esa imagen y semejanza, sino que también, o sea, nos hizo a imagen y semejanza, pero también para que nosotros seamos también en el espíritu, en el ruach, para que nosotros seamos semejantes a él. ¿Por qué? Porque él mismo dice: sed santos, sed kadosh como tu Padre es kadosh, ¿cierto? Entonces, de aquí arranca este mandamiento, porque desde el inicio estamos viendo que él nos hizo
a imagen y semejanza, como él lo está hablando aquí, de que no solamente es físicamente, sino que también es en el ruaj, ya que debemos de adquirir el carácter, el reflejo, reflejar el rostro de Yahweh, cada día asemejarnos más a Él, a su presencia, a su amor. Vamos incluso a mirar la palabra, vamos a comprender la palabra, vamos a mirar. Dice en Gálatas 5, versículo 22 y 23, vamos a ver lo que nos dice, pero el fruto del Ruaj, del Espíritu, es amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá, en la palabra, está contra estas cosas. Miremos que por eso debemos no solo, o sea, no nos hizo solamente imagen y semejanza, o sea, quiero decir que también en el Rúa, adquiriendo, como lo acaba de decir en la palabra, frutos de amor, de alegría, de paciencia, ¿cierto? De bondad. Entonces es aquí donde nos habla cómo debemos de respetar su nombre. ¿Cómo? En la obediencia. Cuando tú eres obediente y lo pronuncias, estás honrando, estás respetando su nombre. Porque es nuestra responsabilidad manifestar frutos de ¿qué? De un verdadero arrepentimiento, frutos de ser semejantes a nuestro Padre Celestial, porque así nos hizo Él. Entonces vamos a comprender y vamos a analizar qué es el tomar su nombre en vano. Tomar su nombre en vano es cuando nosotros estamos en desobediencia, estamos en pecado, tomamos su nombre en vano. ¿Por qué? Porque recordemos que los tibios los vomita, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos en desobediencia, le estamos guiñando un ojo a quién, al diablo, a Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, si nosotros le guiñamos un ojo al enemigo, entonces es ahí donde estamos tomando su nombre en vano, porque o estás con Yahweh, o tu padre es Yahweh, o tu padre es el enemigo, tú escoges, pero aquí no se trata de que escucho al enemigo y escucho al padre, no. Aquí se trata es de que nosotros obedezcamos y tengamos un solo Adón, un solo Señor. Que cuando tú tomas a Yahweh como Señor, como Adón, entonces es porque te vas a someter, porque quien es Señor es para someterse, ¿cierto? Para que nosotros nos sujetemos a Él y nos esforcemos por estudiar cada mandamiento y mirar si lo estamos cumpliendo. Porque es importante, porque los mandamientos son esas instrucciones de vida, son ese manual de instrucciones para qué, para nosotros vivir, para nosotros ser pueblo apartado para Él, porque así como ya se los he dicho y lo voy a repetir, de que una camisa tiene su manual de instrucciones para lavarse, pues hago un ejemplo para que lo comprendamos, tiene su manual de instrucciones para lavarse, o así como en tu casa tú tienes las normas para tu, o sea, tú pones leyes y normas en tu casa, asimismo nuestro Padre Celestial tiene que sus estatutos para entrar al reino de los cielos, del reino de los chamán. Somos salvos por gracia, claro que sí, pero una gracia obediente, porque en Hebreos 5:9 dice, yo soy autor de eterna salvación para todos los que me obedecen. Y debemos de dar frutos de un verdadero arrepentimiento. Por eso les decía desde el comienzo de la enseñanza que el arrepentimiento no solamente es de palabras, sino de acciones. Debemos de demostrar que realmente nos duele haber ofendido a nuestro Padre Celestial y que te queremos tomar esa gracia poderosa, ese sacrificio tan grande y tan poderoso que debemos de comprenderlo y de grabarlo en nuestro corazón. Vamos a ir a esta palabra y es en Primera de Pedro 2, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 2, versículo 9, dice, pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del rey, una nación santa, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer, porque para que ustedes declaren las virtudes del que los llamó y los sacó de la luz a la oscuridad, de los que los sacó de la luz, perdón, disculpen, de los que los sacó de la oscuridad a la luz maravillosa. Qué pena que me equivoqué, pero lo corrijo, porque todos cometemos errores. Aquí no somos perfectos. Él no vino por los perfectos. Él dijo, vino por quién, por los pecadores, no por los justos que no necesitan redención. Pero no para que los pecadores sigan pecando, para que sigan en su pecado. Al contrario, para que ¿qué? Dejen el pecado y vengan a la luz, porque aquí lo dice y lo voy a repetir para que
comprendamos el contexto. Dice, eh, pero ustedes son pueblo escogido, Cojanín del Rey, una nación K2, un pueblo para Yahweh poseer, porque para que ustedes declaren las virtudes del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Porque la idea es que no sigamos en el pecado, ¿cierto? Cuando dice que de la oscuridad a su luz, es que nos saca del pecado. ¿Para qué? Para que hagamos actos de justicia, para que ya reflejemos su rostro. Él es la luz, Él es el esplendor, Él es lo más hermoso. Créanme que les voy a decir que Él es un Padre tan vivo que cuando tú te esfuerzas en buscarlo, en agradecerle, en amarlo, Él se manifiesta grandemente. Y nosotros, como los que realmente nos acercamos a Él, somos salvos por su hermosa gracia, que quiere decir su hermosa compasión, su hermosa rajamín, por esa compasión admirable, por ese perfecto sacrificio. Nosotros debemos de ser agradecidos y obedecerlo. Debemos de cada día esforzarnos por tener comunión con Él, por estar con Él, ¿cierto? Vamos a ir a esta palabra donde dice en Marcos 3, versículo 29. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, sin embargo, el que blasfeme contra el Ruach HaKodesh, contra el Espíritu Santo, nunca se le perdonará, sino que es culpable de un pecado eterno. Miremos qué tan importante es esta palabra. El que blasfeme contra el Ruach HaKodesh es muy, miremos que esta blasfemia va unida con el nombre de Yahweh, porque el Ruach HaKodesh es el aliento de vida, es su palabra. Por eso, si tú te dejas llenar de orgullo, de vanidad, de inmundicia, de celos, de espíritu, de celos, de tener espíritu burlón, de retaliador, de ladrón, de hipocresía, es ahí donde ya estás tomando el nombre de Yahweh en vano. ¿Por qué? Porque no está reflejando su nombre, su aliento. ¿Qué es lo que le dio a Adán cuando lo formó de barro? Él le dio su aliento de vida, ¿cierto? Por eso nuestra alma es eterna, porque su soplo de vida es eterno, Él es eterno. Entonces, pero tú decides dónde quieres pasar la eternidad. Y muy claro el Padre está anunciando que pronto viene el año agradable de Yahweh. Por eso Él está poniendo a sus hijos a que pronuncien el año agradable, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir mirando que el seguir esos pecados, disfrutar de ellos, hay que ahí estamos tomando su nombre en vano. Por eso en la desobediencia tenemos que tener mucho cuidado, porque la desobediencia trae demasiadas consecuencias. El pecado trae destrucción, el pecado son piedras de tropiezo, el pecado destruye, amarga tu vida. Entonces, el pecado, ¿qué? Es la muerte segunda, es la muerte. Es la muerte. Entonces es donde nosotros tenemos que mirar eso, comprenderlo, meditarlo y llevarlo por obra. Donde recordar que Él nos dio vida, ese soplo de vida que Él nos dio, y que debemos de respetar su nombre, su palabra, de que nuestras acciones reflejen cuánto lo amamos, cuánto lo buscamos, cuánto lo necesitamos. ¿Cierto? Entonces, miremos que quien realmente nace de nuevo no practica el pecado, ¿cierto? Una cosa es que cometemos errores, claro que sí, porque tengamos en cuenta que nosotros aquí constantemente peleamos contra nuestro principal enemigo, que es nuestra propia carne. Pero cuando tú mueres al pecado, es ahí donde cada vez más vas sintiendo y vas escuchando y vas presenciando la voz y el aliento, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de un Padre maravilloso y esplendoroso. Entonces vamos a mirar esta palabra. Vamos a ir a Gálatas 5, versículo 24 y 25. Vamos a ver lo que nos dice. Además, aquellos que pertenecen a Yahshua HaMashiach han clavado su vieja naturaleza a morir en la estaca junto con las pasiones y deseos. Si es por medio del Ruach, del Espíritu que tenemos vida, dejen que sea también por medio del Ruach que ponemos en orden todas nuestras vidas día a día.
¿cierto? Morimos a la vieja naturaleza, morimos al pecado, salimos de la oscuridad para hacer luz. Por eso él nos manda que seamos luz y sal del mundo, ¿cierto? Donde está oscuro, donde hay oscuridad, donde hay pecado, nosotros ir con nuestras acciones, porque por los frutos los conoceréis, y damos testimonio de su presencia y de su amor en nuestras vidas. Entonces, donde está oscuro, nosotros vamos a reflejar ¿qué? La luz, vamos a ir a encender ¿qué? Vamos a ir a encender el fuego en las personas. ¿Y cuál es el fuego? La presencia del Ruja, que Él mismo viene, porque nosotros no hacemos nada, nada hacemos nosotros por nuestra propia mano, todo lo hace Él, porque nosotros sin el Ruach HaKodesh, sin el Espíritu Santo, no somos sino polvo, no somos nada, porque por eso debemos de buscarlo, porque cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, habita en nosotros, es ahí donde vivimos, es ahí donde realmente le encontramos sentido a nuestra vida, es ahí donde realmente nosotros nos sentimos realmente en una verdadera tranquilidad, en una verdadera shalom, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos muy en cuenta esto. Vamos a mirar algo, vamos a tocar este punto que es importante, y es esto. Nosotros somos salvos por su inmensa gracia, su poderosa, inmensa compasión, y su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, es el que nos santifica. Pero ¿cómo nos santifica? O sea, con el verdadero arrepentimiento y nosotros sujetándonos a Él, desprendiéndonos del yo quiero, como ya le lo he dicho, la egolatría, el yo quiero, el yo deseo y el que es como yo quiera. No, Él es sujetarnos a lo que el Padre quiera, como es su voluntad y en sus tiempos, porque es que nosotros también queremos que todo sea como nosotros digamos, que sea ya. No, es en los tiempos de Él. Y todos pasamos por muchos procesos. ¿Para qué? Para ir creciendo, para ir aprendiendo. Por eso, como cuando tú vas a una universidad, vamos a mirar este ejemplo. Cuando tú vas a una universidad, ¿qué pasa? Tú estudias, pero en ese estudio a ti te van a hacer exámenes para ver si aprendiste lo que estudiaste. Asimismo, cuando aprendes la palabra, se te van a presentar pruebas a ver si tú grabas en tu mente y en tu corazón la palabra del Creador. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con nuestros antepasados y qué ha pasado con nosotros? Porque nosotros no podemos señalar al otro sin mirarnos a nosotros, ¿cierto? Porque así como el pueblo de Israel pecó, así como Adán y Eva pecaron, nosotros también lo hemos hecho. Entonces nosotros no podemos señalar para allá porque estos tres dedos nos van a señalar a nosotros. Entonces vamos a mirar por qué el pueblo de Israel estuvo en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué pasó por el desierto? Porque en el desierto iban a ser ¿qué? Moldeados, porque miren, incluso miremos que dijeron, renegaron, o sea, hablaron del maná, ¿cierto? Dijeron este maná tan ligero, cuando el maná no solamente era lo físico, el maná era la palabra, y muchos desprecian la palabra de Yahweh. Muchos le dicen a la palabra de Yahweh ligera, maná ligero, pero ¿qué están adquiriendo? Destrucción. Cuando este maná es un deleite, por eso él dice en Apocalipsis, dice, les daré el maná escondido porque es sabroso. Son los conocimientos que ni siquiera nuestra mente en este momento lo comprende, pero que en su momento quien persevere va a ver muchas cosas hermosas, le van a ser revelados ese maná escondido que el Padre tiene preparado para quién, para los hijos, para esos hijos que él ama, porque él dice cosas que el ojo no ha visto y el oído no ha escuchado, esas tiene preparado para los que él ama. Entonces es importante que nosotros meditemos, escudriñemos las escrituras, las llevemos por obra, porque muchas acciones de nuestra vida, mucho de lo que vivimos tiene consecuencias. Y es debido a que a la desobediencia, porque en Deuteronomio 28 dice, si tú obedeces estos estatutos, estas ordenanzas que yo te doy, te van a sobrevenir estas bendiciones. Y recordemos que cuando se obedece, toda la obra de nuestras manos prospera. No quiere decir que no vamos a tener persecución y vamos a tener tribulación. Recordemos que estamos peleando también contra un hueste de maldad que quiere robar, matar y destruir, y que ahorita tiene a la humanidad engañado con una cantidad de cosas. Miremos cómo está engañando a la humanidad con tantas cosas, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta. También habla en Deuteronomio 28, donde habla de las maldiciones, ¿cierto? Si no cumples estos estatutos, estas ordenanzas, te van a sobrevenir estas maldiciones. Entonces es importante que nosotros meditemos en la palabra del Creador, que nosotros realmente la escudriñemos y la busquemos. Bueno, entonces vamos comprendiendo que el arrepentimiento verdadero
es donde nosotros realmente lo mostramos con las acciones. Entonces es ahí donde cuando tú ya estás mostrando con acciones, ya el nombre del Padre, tú lo estás llevando por obra, o sea, su aliento de vida, su ruaj, lo estás expresando porque estás siendo obediente, porque lo estás exaltando con tus propias acciones. Pero si tú pecas, no lo vas a exaltar, al contrario, lo vas a ofender. Por eso la ira del gran Elohim viviente ya llega sobre la tierra, ya la estamos viendo, ya lo está anunciando, porque cuando los discípulos le preguntaron, Adón, Señor, ¿cómo sabemos cuándo es tu venida? El que dijo, el sol, el aire, las estrellas y todo anunciará mi venida. Ahorita, eclipses solares, lunares, volcanes, catástrofes, una guerra. Miremos todo lo que está pasando. Entonces miremos en qué estamos fallando y corrijámoslo ahora que estamos a tiempo, porque el tiempo está corto y el tiempo se está acabando. Entonces ahorita respetemos su nombre, respetemos aquellos que los cuales el Padre ha implantado el Ruach HaKodesh, su hermoso Espíritu Santo. Respetémoslo, porque al cometer pecado, ¿qué? Atacamos, constrictamos y miremos que ahí dice muy claro, todo se perdona menos la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Entonces vamos a aprender a valorar y a respetar, porque cuando tú estás en obediencia, respetas su nombre. Cuando estás en desobediencia, no lo estás respetando. Entonces hay que saber comprender muy bien. Vamos a ir a esta palabra. Vamos a ver dónde nos dicen esta palabra, amados. Dice sí, acá. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. Miremos lo que dice. Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todas. Qué importante es esta palabra, vamos a escucharla muy bien. Dice, ustedes mismos son nuestra carta de recomendación, escrita en nuestros corazones, conocidas y leída por todos. Ustedes manifiestan más claramente que son una carta del Mashiach, puestos a nuestro cuidado, escrita no con tinta, sino con el Ruach HaKodesh, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Lo que les decía, Él está grabando en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. Entonces nosotros somos una carta leída. Por eso tenemos que dar testimonio. Muchos son afuera luz y adentro oscuridad. No, los tibios los vomita. O eres luz o eres oscuridad. Decídete dónde quieres pasar la eternidad. Te recomiendo que busques la luz porque la eternidad es un sufrimiento, es un tormento terrible. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener el verdadero sentido de la vida, la verdadera alegría, el verdadero amor, quien es el Rey soberano, quien es el aliento de vida. Ya tus pulmones no van a poder respirar, ya no vas a tener oportunidad en el infierno para acercarte a Él, allá ya no va a haber arrepentimiento, allá ya no va a haber oportunidad, por eso aprovechemos la oportunidad ahora para buscarlo, arrepentirnos de corazón y aprovechar esa gracia que Él aún está ofreciendo sobre la humanidad por esa compasión infinita y poderosa. Bueno, vamos a seguir comprendiendo la palabra de vida, la palabra que nos transforma. Entonces, donde nosotros somos esas cartas abiertas. Vamos a comprender un nombre maravilloso que es nuestro Padre y Yahweh Sebaot, Yahweh en hebreo se dice Yod, Hei, Vav, Hei, ¿cierto? Entonces vamos a comprender mucho su nombre, vamos a ver lo que significa su nombre, vamos a comprender contextos sobre ese nombre esplendoroso que es nuestro Padre. Vamos a mirar la letra Yod, significa poder, ¿cierto? Que no hay nada por encima de Él. Él es esplendoroso, Él es grande, Él es omnipotente, Él es el Shaddai, el Jireh, el Rafa, que quiere decir el proveedor, el sanador, ¿cierto? El todopoderoso, el que todo lo ve, porque ante sus ojos nada hay oculto. Entonces, también representa que brazo extendido. ¿Qué es el brazo extendido? Yahshua. Ese es el brazo extendido de nuestro amado Padre, que por el brazo extendido, por ese hermoso brazo extendido somos rescatados, ¿cierto? Él rescata a su pueblo. Él nos está rescatando ¿de qué? De la perdición, del pecado. Vamos a esta palabra, vamos a ir a esta palabra. Primera de Corintios, capítulo 29, versículo 11, dice así. Tuyos, Yahweh, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad.
porque todo en el cielo y en la tierra es tuyo. El reino es tuyo, Yahweh, y tú eres exaltado como cabeza de todo. Aquí nos está mostrando la letra Yod, que les acabo de decir, el poder, que Yahweh está por encima de todo. Miremos qué tan importante lo que dice, la victoria, la majestad del cielo y de la tierra. Mire que dice, exaltado sea como cabeza de todo. Él es la cabeza, Él es el rey. Por eso su pueblo son el cuerpo. Pero el cuerpo sin la cabeza no vive, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la cabeza? Yahshua, nuestro Yahweh Sebaot. Vamos a mirar, como les decía, es Yod, ¿cierto? Ya vimos Yod, que significa brazo y significa poder. Vamos a mirar qué significa Hei. Sabemos que estamos mirando su nombre en hebreo y el significado y cómo tanta profundidad y lo estamos mirando también directamente en la palabra. ¿Por qué es importante esto? Porque no vas a tomar el nombre de Yahweh en vano, ¿cierto? El tercer mandamiento. Entonces dice así, la letra Hei. Vamos a ver qué nos dice la letra Hei. Dice que representa que el aliento de vida, el Ruach HaKodes, que es el aliento que se manifiesta en nosotros de que somos ese Ruach HaKodes, como les decía, Él nos santifica, entonces es ahí donde reflejamos su rostro y ya no estamos muertos, sino que estamos vivos, estamos vivos. Por eso debemos de reflejar cada día su poder, su amor en nuestras vidas. ¿Y dónde vamos a mirar esta palabra? Donde nos habla de todo esto. Ezequiel capítulo 37, versículo del 4 al 6. Miremos lo que dice. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos secos. Di a ellos, huesos secos, oigan las palabras de Yahweh. A estos huesos Yahweh dijo, yo haré que el aliento entre en ustedes y vivirán. Yo ataré ligamentos a ustedes, haré que crezca carne a ustedes. Todos los cubriré con piel y pondré aliento, o sea, su ruaj, en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh. Pondrá su aliento, su ruaj HaKodes, que es derramado sobre quien lo busca con un corazón sincero, un corazón verdadero, un corazón verdaderamente arrepentido. Ya vimos la letra Hei, ¿cierto? Ya comprendemos que es su aliento, ¿cierto? Vamos a la letra Baj, la letra Yod, Hei, Bab, ¿cierto? Vamos a la letra Baj, que quiere decir estaca, redención, la vara que debemos mostrar, ¿cierto? Que la vara que debemos mostrar nosotros, que estamos siendo que redimidos, que estamos dando testimonio de que somos redimidos, de que nuestro Padre nos ha dado salvación, vida eterna y Él nos está restaurando. Él está haciendo esa restauración en donde nuestras vidas, Él nos está haciendo pueblo suyo para poseer. Recordemos que Él nos hace reyes y cojanín. Él nos está haciendo cada día sus hijos, donde somos gobernados por quién, por el Elohim, por el gran rey soberano en nuestras vidas. Entonces vamos a mirar donde nos habla de la letra Bab, cómo nos la explica el Padre Celestial. Vamos a mirarla en la palabra. Gálatas 2, versículo 20. Dice, cuando el Mashiach fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive, pero el Mashiach vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza en la llenura de fe que tenía el Hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Vamos a mirar aquí. Donde esta letra representa el Mizcán, ¿cierto? Esta letra representa el Mizcán, letra representa ¿qué? El templo, que somos somos templo del Ruach HaKodes, donde habita el soplo del Altísimo. Por eso nuestra habitación, nuestra casa, que es esta, tiene que estar limpia, porque tú en una casa desordenada no vives, tú en una casa desordenada no habitas, te sientes en una casa desordenada, te sientes, es desagradable, el olor, el desorden, ¿cierto? Pero cuando la casa está limpia es agradable, te sientes tranquilo, te gusta habitar en una casa limpia, ¿cierto? Entonces es importante eso. Por eso es importante que nosotros desprendamos el pecado, porque el pecado es suciedad. Entonces, por eso Él nos va formando, ¿cierto? Él nos va formando en su nombre. Por eso el nombre es el sello que Él está colocando sobre sus hijos, ¿cierto? El sello del Elohim viviente, donde nosotros tenemos su nombre. Entonces es importante que nosotros lo reflejemos.
que, con nuestras acciones, recordemos que con nuestras acciones nosotros lo exaltamos. Por eso debemos de esforzarnos cada día para que su nombre sea exaltado en nuestra vida, que con nuestras acciones nosotros reflejemos ese sacrificio. Vamos a ir a esta hermosa palabra que es en Salmo 69, versículo 30 y 31. Dice así: exaltaré el nombre de mi Elohim con una canción y lo exaltaré con alabanzas. Esto complaceré a Yahweh más que becerro con cuernos y pezuñas. ¿Qué es lo que le agrada a Yahweh? Que nosotros lo exaltemos con obediencia. Una persona en pecado no lo exalta. Él no va a recibir esa exaltación, pero Él se deleita en la exaltación de su pueblo. Por eso debemos de pronunciar su nombre con respeto, em, recordando de que ese nombre, su poderoso nombre, hace ir fuera todo demonio, ¿cierto? Es el nombre que sana, el nombre de Yeshua HaMashiach, quien nos da salvación, porque recordemos que Yeshua HaMashiach significa Yahweh salvación, ¿cierto? Entonces debemos de basarnos en sus escrituras, aferrarnos a ellas y obedecerlas. Vamos a esta palabra en Marcos 7, versículo 13, dice: por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra de Elohim y hacen otras cosas como estas. ¿Qué explica esta palabra? ¿Por qué estoy tocando esta palabra? Porque miremos que las religiones y muchas personas cambian los estatutos del Padre y hacen mandamientos de hombre. Entonces ahí anulan la palabra de Yahweh y también toman su nombre en vano, colocando y añadiendo palabra y maldiciéndose a sí mismos, porque se vuelven anatemas, malditos, porque en la palabra dice: hay del que cambia una yod o una tilde de su palabra, ¿cierto? Entonces es importante que también nos basemos de su palabra y que nos aferremos a ella, porque es la palabra que nos da vida. Ahora vas entendiendo lo importante y de no tomar su nombre en vano, sino de cada día esforzarte, esfuérzate, sé valiente, como dice papá, como nos lo enseña en Josué, que nos esforcemos, que doblemos rodilla, que dispongamos nuestro corazón, que también sometamos nuestra voluntad a él, que nos propongamos a servirlo. Entonces, es muy importante que no tomemos su nombre en vano, porque es ahí donde cuando guardas, no tomas su nombre en vano, es ahí donde lo amas, le demuestras que lo amas, porque lo dice en Juan 14:15: si me amas, guardan mis estatutos, ¿cierto? Debemos de ser agradecidos, amarlo verdaderamente. Vamos a mirar esta última palabra para que vayamos terminando, donde dice Mateo 25, versículo 46, dice: ustedes irán a castigo eterno, pero aquellos que guardaron la Torá, la palabra, irán a vida eterna. Miremos lo que está diciendo claramente este versículo. Cómo el pecado lleva a qué? A perdición. Lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Dice: ustedes irán a castigo eterno, pero aquellos que guardaron la Torá, la palabra, irán a vida eterna. Mateo 25, versículo 46. Este verso está diciendo muy claramente que tenemos que guardar la Torá, la palabra de Yahweh, las escrituras. Por eso debemos de vivir bajo obediencia, para que honremos en la obediencia, honremos su nombre y seamos herederos de ese gran y poderoso reino que Él nos está ofreciendo para ser sus hijos, su pueblo, pueblo apartado para Él. Por eso Él dice: preocupaos por el reino de Yahweh, preocupados por el reino de Yahweh y su justicia, que todo será añadido. Cuando tú cumples sus estatutos, Él coloca en tu vida todo lo que tú necesitas sin tú pedírselo, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Que tengan un muy excelente día, que el poderoso Rey soberano Yahweh los bendiga y los cuide y los ayude siempre. Fuerza, ánimo, esfuérzate, sé valiente, arrepiéntete de corazón, ama y busca al Creador y verás que vas a encontrar el verdadero y maravilloso y esplendoroso amor que nos da el gran gigante, el poderoso león de la tribu de Judá, el soberano, el grande, el dueño de todo, el todopoderoso, Yod Hei Vav Hei, Yahweh Sebaot. Que tengan un hermoso día y que el Eterno les bendiga. Shalom Ubrajo, paz y bendiciones.